Bienvenidos a una nueva clase de anatomía y fisiología. Hoy hablaremos sobre el sistema urinario. El sistema urinario cumple varias funciones, no solo la formación y excreción de orina, sino que también tiene importantes funciones metabólicas. Está conformado por ambos riñones, uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Comencemos hablando de la fisiología de los riñones. Los riñones son órganos sumamente importantes y entre las principales funciones tenemos la excreción de productos de desecho del metabolismo, la regulación del balance de agua y electrolitos, la regulación de la osmolaridad y de la concentración de los electrolitos de los fluidos del cuerpo, la regulación de la presión arterial, la regulación del equilibrio ácido-base, así como la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Y, no menos importante, el proceso de la gluconeogénesis. Como mencionamos hace un momento, una de las funciones importantes del riñón va a ser la secreción de algunas hormonas. Entre ellas tenemos la renina, que se secreta en las células granulares del aparato yuxtaglomerular. La función de la renina va a ser actuar en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es uno de los sistemas más importantes de regulación de la presión arterial. Asimismo, se produce la eritropoyetina en las células intersticiales peritubulares de la nefrona. Esta va a estimular en la médula ósea la formación de eritrocitos, por lo cual va a ser importante para mantener un número adecuado de estos y la disminución o déficit en la producción de esta hormona puede ser una causa importante de anemia. El calcitriol es otra hormona secretada en el riñón, producida en las células peritubulares distales del riñón. Esta colabora en la médula ósea regulando la actividad del aparato hormona. También se produce en el riñón la trombopoyetina, producida en las células del túbulo contorneado proximal, y esta es sumamente importante para la estimulación de la producción de plaquetas. Hablando de la anatomía del riñón. El riñón es un órgano color marrón de consistencia friable, una consistencia que es mayor que la del hígado, tiene una forma cóncava como de frijol, tiene aproximadamente 12 centímetros de longitud, 6 de ancho y 3 de grosor, y pesa en el hombre 140 gramos y en la mujer aproximadamente 125 gramos. El riñón va a estar conformado por varias partes. Una de esas va a ser la corteza, además de una médula, los cálices renales, la pelvis renal y el uréter. También va a tener una arteria renal y una vena renal. En la cápsula del riñón, que es la parte más externa, esta va a estar formada por tejido conectivo, poseyendo dos capas. Va a estar formada sobre todo por fibroblastos y fibras de colágeno. La capa interna de la cápsula va a estar formada por miofibroblastos. Se introduce a la altura del ilio para formar la cubierta de tejido conectivo del seno y se continúa con las paredes de los cálices, tanto mayores como menores. La corteza
va a estar conformada por el glomérulo, el túbulo contorneado, los túbulos rectos, túbulos y conductos colectores y la red vascular. Esta va a ser, por decirlo así, el área funcional del riñón. La unidad funcional del riñón le vamos a llamar nefrona, que va a estar conformada por el corpúsculo renal y el sistema de túbulos. Aquí ampliando un poco, este es el corpúsculo renal que va a estar conformado por el glomérulo, la cápsula de Bowman y una arteria aferente y una arteria eferente, como podemos ver en las imágenes. El sistema de túbulos va a estar conformado a su vez por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal. El glomérulo, como mencionamos hace un momento, es una parte importante de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Esta área va a estar rodeada por la cápsula de Bowman. Se va a recibir mediante la arteriola aferente el flujo de sangre y aquí se va a dar el proceso de filtrado y es donde vamos nosotros a poder filtrar las toxinas y el líquido para que puedan ser excretados. Acá lo vemos desde un corte histológico. Vamos a ver de que en esta cápsula de Bowman adentro vamos a tener unas células llamadas podocitos. Aquí se va a dar la filtración de la sangre que está ingresando por la arteriola aferente. Se va a liberar el líquido y las toxinas. Asimismo, se va a evitar la salida de componentes tan importantes como las proteínas o moléculas de mayor tamaño. La médula va a estar conformada por las columnas renales, las pirámides renales, la papila, el cáliz menor, el cáliz mayor y la pelvis renal. Histológicamente, vamos a ver de que va a estar conformada sobre todo por el sistema de túbulos renales. Acá no vamos a encontrar nosotros nefronas, solo los sistemas de túbulos. Aquí podemos ver un corte histológico donde encontramos la corteza y la médula, dándonos cuenta que hay una diferencia importantísima entre una y otra. Recordemos que en la corteza es donde va a estar la nefrona y sobre todo los glomérulos, y en la médula el sistema de túbulos. Hablemos un poco de cómo funciona el glomérulo. Ya hablamos hace un momento de que es la parte en la cual se da el proceso de filtrado de nuestra sangre. Como podemos ver en la imagen, entra la sangre por la arteriola aferente, llega a nivel de los podocitos y el endotelio de esta área va a ser el encargado de filtrar los componentes de la sangre. Entonces aquí va a haber una salida no solo de líquido, sino que de electrolitos, evitando la salida de moléculas más grandes como la glucosa o inclusive proteínas.
Aquí vemos un ejemplo. Después de que todo esto fue filtrado, pasa al interior de la cápsula de Bowman y luego al sistema de túbulos. Aquí podemos ver encerrado en un cuadro rojo lo que es el glomérulo. Luego tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. A continuación veremos la importancia de cada una de estas partes. Entonces, primero tenemos un proceso de filtración que va de sangre al lumen del sistema de túbulos. Y tenemos también una etapa de reabsorción del lumen a la sangre. O sea, no se pierde todo lo que estamos excretando. Podemos tener una capacidad absortiva. Y también tenemos una etapa de secreción de la sangre hacia el lumen. Y por último, la excreción del lumen hacia el exterior. Podemos ver con las flechas celestes lo que se reabsorbe y con las flechas rojas lo que se secreta. Hablemos entonces de lo que pasa en el túbulo contorneado proximal. Aquí vamos a reabsorber, o sea, va a salir de este túbulo otra vez hacia el cuerpo bicarbonato, cloruro de sodio, hasta el 70% del agua que necesitamos reabsorber se reabsorbe en este nivel. Va a haber una reabsorción de hasta el 50% de la urea, el 100% de la glucosa que pudo haberse filtrado y aminoácidos. En el asa de Henle vamos a tener una reabsorción de agua, sobre todo en su rama delgada, así como una reabsorción de cloruro de sodio, potasio, calcio y magnesio. Esto sobre todo en la rama gruesa del asa de Henle. En el túbulo contorneado distal vamos a tener una reabsorción de cloruro de sodio, pero aquí se va a secretar potasio, calcio, magnesio e hidrógeno. En el túbulo colector vamos a reabsorber sodio y hasta un 10% de agua y vamos a secretar hidrógeno y urea. Luego de que sale por los túbulos colectores, esa orina ya formada se reúne en los cálices renales, luego pasa a la pelvis renal, de donde sigue hacia el uréter. Las características macroscópicas de la orina nos pueden hablar un poco sobre la función del riñón. Una orina clara es señal de un funcionamiento normal y saludable. Una orina de color amarillo intenso nos indica que hay un poco de deshidratación, de que se está concentrando mucho la orina. Una orina amarillo oscuro nos indica que sí hay una importante deshidratación. Cuando se torna color naranja, nos dice de que hay una deshidratación considerable o puede estar asociada a problemas hepáticos. Esto sobre todo cuando hay un aumento en niveles de la bilirrubina. En algunos casos puede llegar a tener un color tan oscuro como el de una Coca-Cola.
un tono marrón o rojizo, puede estar asociado a algunos alimentos consumidos como la remolacha, pero también puede ser indicación de sangre. Los uréteres son los tubos por los cuales va a salir la orina en su trayecto hacia la vejiga urinaria. Estos van a estar formados por una capa mucosa, una capa muscular, una capa adventicia y una capa serosa. Debemos recordar que el tipo de músculo que va a ser parte de los uréteres va a ser músculo liso. Por lo tanto, va a tener un movimiento involuntario y va a ayudar a la contracción de los uréteres para poder propulsar la orina hacia la vejiga. La vejiga es un saco muscular, el cual va a estar formado también por músculo liso. Vamos a tener postero inferior, eh, la inserción de los uréteres y en la parte inferior la salida hacia la uretra. Ese espacio entre la salida de los uréteres a la vejiga y la salida de la uretra le vamos a llamar trígono. El músculo de la vejiga le vamos a llamar músculo detrusor y va a ser siempre músculo liso y va a ayudar a que la vejiga se contraiga para poder liberar la orina o para poder excretar la orina. Vamos a tener un esfínter interno que va a evitar de que nos podamos orinar, es el control que tenemos nosotros sobre la micción, que se va a auxiliar de un esfínter externo. El área de trígono que hablamos anteriormente. La vejiga va a estar conformada por una capa mucosa formada por epitelio polimorfo o urotelio, una lámina propia de tejido conectivo, la lámina muscular que va a tener una capa longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa. Y en la capa adventicia o serosa vamos a tener tejido adiposo, tejido conectivo laxo, los vasos sanguíneos y los nervios, así como el mesotelio en caso de ser una capa serosa. Aquí vemos un corte histológico de la vejiga. De la vejiga, la orina pasa a la uretra, que histológicamente va a tener o va a ser una continuación de las capas previas, teniendo una lámina epitelial, una lámina propia, una capa muscular, siempre de músculo liso, y un plexo venoso.